En la exposición del vídeo anterior mostré la importancia que para Félix Rodríguez de la Fuente tenían los buitres y especialmente el más representativo de todos ellos, que es el buitre leonado. En esta exposición voy a tratar más sobre esas relaciones tan interesantes de nuestro inolvidado amigo Félix en relación sobre todo al buitre leonado, pero destacando la importancia del resto de necrófagas grandes que tenemos en España, siendo este país un privilegio para los españoles y para el mundo entero por la posibilidad de todavía aún ver a estas 4 especies de buitres, que son el buitre leonado, el buitre negro, mucho más escaso, el alimoche, francamente en un claro declive. En la época de Félix había muchísimos más alimoches y algunas especies más representadas básicamente por el quebrantahuesos, que es la que queda de los grandes necrófagos. Félix era un gran enamorado de los buitres. En su infancia, como conté, veía constantemente coronando los cielos en un vuelo circular, normalmente ascendente, porque aprovechaban, como dije, las corrientes calientes, que son llamadas corrientes térmicas, que se alzan por la mañana en toda España, porque son aves que, decía, no tienen una gran fuerza muscular en el pecho, simplemente todo lo que hacen es planear. Se maravillaba Félix de que le contaran en su infancia de que era un ave que detectaba a las carroñas por el olor. Eso se creía en la época, hasta que el propio Félix, describo en mi libro, descubre por sí mismo, fijándose desde dónde viene el viento, que los buitres detectaban a las presas muertas por la vista, cosa que se lo dijo a sus mayores y posiblemente no le creyeron al principio. Después la ciencia demostró que así es. Solo parece ser que los buitres del viejo mundo detectan a las carroñas por el olor, pero no los del viejo mundo, el nuestro, Europa. Pues bien, el enamorado de los grandes buitres, nuestro querido Félix, veía desde su infancia constantemente a los buitres, que son preciosos en vuelo, con sus inmensas alas, son superficies de planeo, coronar los paisajes de su agreste Poza de la Sal en el norte de Burgos, como una corona viviente, no solo por el hecho de volar en círculos, sino porque realmente las aves, los animales, salvajes evidentemente, coronan y son la prebenda y la prez de nuestros campos. Cualquier campo que veáis sin animales, no lo consideréis un verdadero campo. Y esto lo digo para que os esforcéis personalmente, e insisto en lo de personalmente, no os fiéis de que hagan otros lo que vosotros podéis y debéis hacer, pues a conservar y proteger estos animales. De hecho, el ser humano tiene la posibilidad actual, lo dijo el propio Félix y lo he comprobado yo personalmente, de crear de alguna manera los propios mecanismos de los ecosistemas, realizando él la función necesaria para que un lugar, por ejemplo, degradado, se convierta otra vez en un lugar con valor ecológico. Hoy somos capaces de hacer eso y invito a todo el mundo, cuantas más personas y con mayor dedicación, a dedicarse a eso, a hacerlo, a devolver a los paisajes el antiguo esplendor, también con buitres, que había en la maravillosísima época de Félix. Estoy hablando de su juventud y de su infancia. Todo esto se puede recuperar y devolver. El ser humano hasta ahora lo que ha hecho es arrebatarle a la naturaleza, como un verdadero pirata enloquecido, todo a la naturaleza, empezando por la materia prima de la cual proviene toda nuestra existencia. Pues bien, cuando Félix tenía 25 años, estamos hablando de 1953, en esa época iba con José Antonio Valverde, el descubridor de Doñana, ni más ni menos, pues al campo a descubrir Félix, en su caso sobre todo halcones, pero apuntaba ya en un cuaderno de campo, posiblemente a imitación del propio Valverde, la fauna que iba viendo. Esos cuadernos existen. Y el caso es que un buen día, seguramente fue Tono quien lo descubrió, así nos lo dijo personalmente cuando vivía, descubrió lo que más tarde sería el refugio de rapaces de Montejo de la Vega, creado por el propio Félix. Por entonces eran las hoces del Riaza, el río Riaza,
En Segovia, en el norte, tiene unas hoces, como las hoces del Cabriel, como Pelegrina, donde filmó El hombre y la tierra, que son como un cañón horadado por el río durante cientos de miles y millones de años, donde había unas paredes verticales con aproximadamente unos 300 buitres en la época. 300 buitres. Actualmente se considera el lugar de Europa con más buitre leonado, y gracias a Félix, que lo salvó. Salvó el lugar y con ello salvó las especies que habían y aún hay en menor número actualmente que había en la época. Estoy hablando de ni más ni menos que 300 buitres leonados. Creo que eran 6 parejas de alimoche, un ave que casi es imposible ya de ver, el famoso buitre sabio que filmó en El hombre y la tierra. Y estoy hablando de por lo menos 3 parejas de halcón peregrino, que él consideraba el ave y quizá el animal más bello de la creación, o de la evolución, decía él. Cualquiera de las dos cosas. El halcón peregrino, por ejemplo, tiene un reclamo mucho más vigoroso que el del águila real, que es mucho más grande que él. Yo estuve en el refugio de rapaces, en Montejo de la Vega, estamos hablando de ese pueblo, y del pueblo de al lado, Valdevacas de Montejo, y el, vamos a llamarle canto del halcón peregrino, es tremendo, es ancestral, es un piar constante, fuertísimo, que reverbera por las rocas como si fuera el rey del espacio y de aquellos acantilados. De hecho, era una parada nupcial entre el macho y la hembra, que se juntaron. Fue maravilloso ver aquello. Para mí esto es más maravilloso que si, por ejemplo, ahora toca una lotería de mediano tamaño, porque además estoy seguro que esto pronto va a desaparecer. ¿Cuándo será el último halcón peregrino de España? ¿Cuándo será el último buitre leonado o el último buitre negro? Quizá no quede mucho. O sea, estamos hablando de la decesión final de la fauna y no lo debemos consentir. Debemos salvar espacios y especies. A eso nos invitó Félix. Pues bien, resulta que fueron con los de la BBC inglesa, porque Valverde y Félix les dijeron que había un lugar con muchísimos buitres y vinieron desde Inglaterra, ni más ni menos que la BBC, a grabar con un magnetófono de la época el ruido, el sonido que hacía una colonia de buitres leonados alzándose al cielo. Para lo cual, cuando vinieron los ingleses con una tecnología que entonces era puntera en la época y era impresionante de ver, que hoy en día nos reiríamos, un magnetófono, pues coge Félix y da una palmada o dos en aquel cañón. Entonces se alzó una nube de buitres leonados que dejó impresionado a los ingleses y lo emitieron en la televisión inglesa incipiente de la época, y los ingleses se quedaron alucinados con aquello. Aquello trascendió. Claro, los ingleses venían en la época, a lo mejor hacían un viaje solo para ver una bubilla, porque en Inglaterra en esa época no había bubillas, hacía mucho más frío que ahora. Y la bubilla, junto con la carraca, junto con otras aves, son, digamos, bioindicadores, indicadores del estado de salud de un paisaje, de un ecosistema, porque podemos detectar como un termómetro que si no hay abubillas o carracas, ese ecosistema está enfermo. Posiblemente le podríamos llamar que está muerto o en fase de mortandad. Claro, Félix llega a Montejo de la Vega y se encuentra con montones de animales, de fauna. Es decir, empezando por buitres leonados, alimoches, 2 o 3 parejas de águila perdicera, un ave que era imposible de ver. Águila real. Sigue habiendo, ya no águila perdicera, pero sí águila real, creo. Y ahí había bisbitas de varias especies, triguero, tarabillas de varias especies, verdecillos, verdelones, jilgueros, totobías, calandrias, cogujada montesina, cogujada común, alondra, unas aves preciosas que andan maravillosamente, que en primavera se alzan hacia el cielo con un viaje suicida porque le pueden cazar un alcotano, un halcón peregrino, y luego bajan, emitiendo cuando suben en la subida como notas de Bach, un canto precioso, y luego bajando, que es una gloria ver, y que hoy en día ya no hay alondras.
Aquí estaba lleno de alondras. Y montones de más especies. Sería muy largo de contar. Cárabos, bochicos, de todo. O sea, comadrejas, garzuñas, lobo probablemente ya en la época había aún. En el pantano no sé si existía somormujo lavanco, zampullín chico, gato montés hay todavía. De todo, de todo. Agateadores en el sotobosque, en los bosques de galería o ribera. Por supuesto, carbonero común, herrerío capuchino, herrerío común. Era una maravilla aquello.